rencor en tu alma? ¿Hay amargura en tu alma? Si hay amargura, si hay rencor, si hay falta de perdón en tu alma, esa parte de la muralla está en el suelo. Hay que buscar la sanidad del Señor. ¿Hay celos? ¿Hay envidias en tu alma? Entonces la muralla, esa parte está en el suelo. Tenemos que reeducar nuestras actitudes. ¿Cuáles son las actitudes con tu hermano? ¿Cuáles son las actitudes cuando estás? La mejor para mí es cuando estás en el tránsito en Santa Cruz manejando. ¿Cuáles son tus actitudes? Cuando perdés los estribos por esas cosas que suceden en nuestra desordenada ciudad. ¿Cuáles son tus actitudes del día a día? ¿Cuáles son tus actitudes hacia tu esposa, hacia tu esposo, hacia tus hijos, hacia tus padres? ¿Qué haces cuando alguien te exhorta? ¿Aceptas una exhortación o simplemente reaccionas defendiéndote y justificándote porque no quieres que te vean culpable? Porque eso te avergüenza. ¿O hay la humildad en ti? Hay que edificar la humildad para recibir exhortación. ¿Qué pasa con tus emociones? ¿Quién dirige tu vida? ¿El Espíritu Santo de Dios a través de tu espíritu o tus emociones? Cuando las personas se dejan llevar y dirigir su vida por sus emociones, quiere decir que las murallas están derrumbadas. Cuando las personas se dejan de llevar por sus emociones, nunca toman buenas decisiones. Hay algunas personas que toman decisiones por temor. Hay personas que toman decisiones por soledad. Hay personas que toman decisiones simplemente porque los impulsó algo, en rabia. Eso nunca trae buenas decisiones. Debemos reedificar inclusive nuestras costumbres familiares, culturales, de que estas costumbres familiares y culturales estén alineadas como una plomada. ¿Sabe? Dios nos dio una plomada. Dios quiere que Dios es constructor. Él creó el mundo. Él hizo el mundo. Quiero que vayas en tu Biblia a Amós, el libro de Amós. Amós 7:8. Dice así la palabra del Señor. A partir de capítulo 7, versículo 7. Habla de la visión de la plomada. Dice, me enseñó así: he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Entonces Jehová me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. ¿Sabes? Hay personas que quieren edificar los principios de Dios a su manera. Hay personas que quieren modificar la Biblia, adaptarla a la modernidad. Dios no va a tolerar eso. Dios no tolera eso, así dice su palabra. Dios tiene una plomada de albañil para edificar su muro, para edificar sus principios. Hay personas que dicen, pero ahora el pensamiento humano es diferente. Entonces hay que adaptar la Biblia al nuevo pensamiento humano. La Biblia dice que mis pensamientos son como tus pensamientos, ni mis caminos son como los tuyos, porque mis pensamientos y mis caminos están en los cielos, y los tuyos, tus pensamientos y tus caminos están en la tierra. No podés bajarlo a Dios a la tierra, no podés bajar los principios de Dios a la manera del mundo. Gloria al Señor. Queremos adaptarlo a nuestras propias costumbres y a nuestra manera de pensar, inclusive en nuestros ambientes familiares. Y la palabra del Señor dice que Él no tolerará eso. Debemos saber cómo edificar, debemos ser genuinos en la palabra. Y yo te quiero decir que este tema de la plomada, aún en iglesias cristianas, tienen plomada torcida. Queremos ser cuidadosos de que en esta iglesia
nuestra plomada sea siempre la plomada de Dios, sin mezclar otra doctrina entre medio, o alguien que venga a inventar doctrina, sino lo que está escrito verticalmente, para que no edifiquemos paredes torcidas, porque toda pared torcida se cae. Llega un momento que se cae. Y de ahí lo que tenemos que hacer, una vez tengamos clara cuál es nuestra línea y nivel, debemos esforzarnos para bien. No es fácil. Si alguien te promete que te vas a bautizar y todo va a ser una taza de leche, no te está diciendo la verdad. ¿Sabes por qué es difícil? Porque tenés que cambiar tu manera de pensar. Y solo la palabra de Dios te puede cambiar la manera de pensar. Solo el Espíritu Santo de Dios te puede cambiar la manera de pensar cuando lees la palabra del Señor. Porque estamos acostumbrados a otra manera de pensar. Hemos vivido años, yo viví 40 años alejado de la palabra del Señor. Y tenía costumbres y actitudes que yo creía que estaban bien y estaban mal. Ahí está la dificultad. Hay que desaprender lo malo para poder recibir lo bueno. Hay que vaciar tu taza de doctrinas, de pensamiento, de filosofía, de tradiciones, de cultura, de manera de ver las cosas para poder recibir la palabra del Señor. Y muchas veces no queremos vaciarnos. Ahí está la dificultad. La palabra de Dios es simple. La palabra de Dios es sincera. Es fácil. Señor Jesús, mi yugo es fácil y liviano. Liviana mi carga. Es fácil. ¿Sabe por qué nosotros lo hacemos difícil? Porque no queremos vaciarnos de las otras cosas anteriores que tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente. Amerita un esfuerzo y una voluntad. Amerita un valor de decir, yo voy a cambiar, yo voy a vaciarme de estas cosas de mi pasado, para caminar en un nuevo tiempo en el Señor. Cuando tomamos esa decisión, el yugo es fácil, la carga es ligera. Cuando tomamos esa decisión, hay que esforzarse a hacer lo correcto y lo que agrada a Dios, y no llamar bien a lo que está mal. Algunas personas quieren avergonzarte y te comienzan a decir, sos un legalista. No, cuando vos te parás en la palabra del Señor y actúas en ella, no hay legalismo. Es lo que dice Dios, es la plomada del Señor, no es otra cosa. Debemos saber de que mucha de esa oposición que vamos a tener puede venir de adentro, puede venir de la misma iglesia, de la misma congregación. Tristemente, eso es verdad. Hay una oposición espiritual que también puede venir y debemos estar atentos a eso. Primero, para nosotros no convertirnos en oposición a otros hermanos, porque muchas veces nos podemos convertir nosotros en oposición a otros hermanos. Y segundo, debemos saberlo para que cuando viene la oposición, saber cómo actuar. Nehemías 6:10. Samaías era un sacerdote del templo, venía de un linaje de sacerdocio, y resulta que dice Nehemías, partiendo del versículo 10, capítulo 6, vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte, sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado a ese sacerdote,
sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. ¿Sabe qué significa eso? Esta fue la propuesta. Vení, escondete en el templo, en el lugar santísimo, en el lugar santo. Pero resulta que la ley prohibía que cualquier persona, a no ser el sacerdote, entre a ese lugar. Y solamente podía entrar una vez al año. Solamente una vez al año podía entrar. Y tenía que estar limpio. Y viene este sacerdote y le dice, escondámonos en el lugar santísimo. Y él entiende de que él, al no ser sacerdote, no podía entrar a ese lugar. Era pecado entrar a ese lugar. Y entonces iban a difamarlo. Él entró y violó el lugar santísimo. Y quien estaba haciendo ese ardid por un soborno era un sacerdote. ¿Sabe? Muchas veces hay profetas, hay líderes que te quieren hacer pecar dándote una mala doctrina. Una doctrina muchas veces liviana o superficial y que toleran el pecado. Muchas veces esta oposición nos desvía porque nos comunican ese tipo de doctrinas equivocadas para luego calumniarnos sin misericordia. Jesús nos advierte de los falsos profetas. Jesús en Mateo 7:15 dice la palabra del Señor, versículo 15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo los reconocemos? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Debemos todos estar atentos sobre qué leemos, qué vemos, qué recibimos. O muchas veces tener cuidado porque hay personas que comienzan a corretear cuando viene la noticia que algún nuevo profeta llegó por el pueblo. Una de las cosas que debemos entender es que cuando la persona que predica y que enseña la palabra no tiene cobertura espiritual, y él es el máximo de todo, ese no es un buen árbol a que arrimarse. Es una forma de reconocer a los falsos profetas porque no quieren sujetarse a nadie, tienen su propia doctrina. Y Dios nos manda siempre a sujetarnos. Muchas veces la oposición viene de adentro porque hay celos, porque hay envidias, porque hay búsqueda de títulos o por intereses personales o por soborno, como este tipo. ¿Qué tenemos que hacer cuando hay tamaña oposición? Una de las cosas que hacía Nehemías era orar. Si vos lees su libro completo, permanentemente cuando era oprimido, cuando era atacado, él siempre repetía esto, decía: acuérdate de mí para bien, Dios mío. Acuérdate de mí, Señor. Porque los enemigos de Nehemías eran enemigos poderosos. Entonces él entregaba al Señor todo lo que sucedía. Y ayunaba y oraba. Debemos quebrantar nuestro corazón y sacar el orgullo. Y pedir a Dios que mire nuestro verdadero arrepentimiento. Debemos orar por ayuda a Dios. Que Él nos sea propicio en todas las cosas que tenemos que superar, nuestras propias debilidades que tenemos que superar, nuestras propias tradiciones y cultura y manera de pensar que tenemos que superar, y que Dios convierta eso en fortaleza.
Nehemías 1:4 dice: cuando vi estas palabras me senté y lloré, duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Nehemías 2:20: y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Es cuando lo amedrentaron. Él entregó todas las cosas al Señor. Que Él sea su fortaleza, no sus propias capacidades. En todo tiempo, para edificar las murallas en nuestra vida, debemos confesar nuestros pecados. Debemos confesar y pedir perdón por haber sacado esos principios de Dios de nuestra vida, por no haber edificado las murallas del Señor, por habernos apartado de Él. Debemos confesar nuestros pecados y las iniquidades de nuestros padres. Nehemías 9:1-2: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Hay que confesar sus pecados. En todo tiempo debemos leer y oír la palabra del Señor, por una cuestión muy sencilla. Si yo te pregunto cuáles son los principios de Dios y vos no has leído la Biblia, ¿cómo lo vas a saber? Los principios de Dios están en su palabra, no están en otro lado, están en su palabra. Y así como el Señor le da palabra a un predicador, a un profeta, a un apóstol, a un maestro, nos la quiere dar a todos nosotros, porque la palabra está para todos nosotros. Entonces no esperes mucho que te la digan. Haz el esfuerzo de leerla, de entenderla, de oírla. Y cuando no conocemos los principios, violamos los principios. Por eso es que Oseas 4:6 dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El conocimiento de los principios de Dios. Y cuando la leas y no la entiendas, debes buscar la humildad suficiente para permitir que otras personas, tus líderes, tus pastores, te la expliquen y te la hagan entender. Pero si tú eres una persona que no se dispone a ser discípulo, nadie te va a poder discipular. ¿Sabe? Para discipular tiene que haber dos requisitos. Primero, el discipulador que quiera enseñar y el discípulo que quiera recibir. Y hay personas que dicen: a mí nadie me atiende. Bueno, ¿estás dispuesto a recibir? ¿Estás dispuesto a recibir enseñanza, a recibir discipulado y a colocarla en tu corazón? ¿O simplemente cuando te digan la palabra de Dios y que no conviene a tus intereses, la rechazas y no quieres escucharla más? Porque no está de acuerdo con tus pensamientos. Eso es personas no enseñables. Y el Señor desea que seamos personas enseñables para poder entender su palabra. Debemos pactar con Dios de guardar sus principios. Es un pacto. Hermano, esto no es chiste. Dios no puede ser burlado. Si violamos sus principios, vamos a recibir consecuencias terribles, y peor si la conocemos la palabra. Si estamos en pecado, en conocimiento de la verdad que nos fue dada, Hebreos dice: solo espera el lago de fuego. Al que más sabe, más se le demanda. Al que tiene más capacidad, más se le pide. Y debemos ser celosos de no permitir que se profane el templo de Dios y sus mandamientos. ¿Cuál es el templo de Dios? No es esto, es usted. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Cuando entregamos nuestra vida al Señor, nosotros nos convertimos en templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo mora aquí,
en su corazón, en su interior. El día que usted se bautizó sucedió eso. Se convirtió usted en casa del Señor. El Espíritu Santo está en usted. Hay que tener cuidado de no profanar eso. Que usted no lo profane y que nadie lo profane. Muchas veces, por evitarnos problemas, decimos, somos omisos a las violaciones de la palabra de Dios. No reprendemos a los hermanos cuando los vemos que pecan. Dice, no es mi problema, es de él. Luego te voy a mostrar que sí, es tu incumbencia. Le decimos, no lo hacemos por ignorancia o porque al final decimos es su problema, es su decisión, que se las arregle él con Dios. No reprendemos al impío porque decimos, es impío, pues está afuera. No reprendemos ni a las autoridades porque hacen leyes y comportamientos y normas que violan los principios de Dios. No levantamos nuestra voz ante esas leyes que violan los principios del Creador, pensando que no es nuestro problema y que somos aparte de eso. Eso es mentira, no somos isla. Ninguno es una isla. Vivimos una sociedad que es interdependiente. No entendemos que es una responsabilidad muy grande que nuestro Señor Jesucristo nos dio, incluso una responsabilidad con consecuencia si no somos cuidadosos de su palabra. Tenemos la obligación de cuidar las murallas. Hay que levantarlas y hay que cuidarlas. Hay que restaurar esas murallas alrededor nuestro. No estoy hablando de las murallas físicas. Estoy hablando de los principios de Dios. ¿Sabe? Dios quiere ser una muralla para cada uno de nosotros y protegernos. En su